En Vía Confort liquidan todo. Últimas unidades y últimas oportunidades para renovar tu casa a precios increíbles. Te presentan dos opciones de juegos de comedor. Mira, el primero con mesa de vidrio y 6 sillas. Te lo podés llevar por solo 4.590 pesos. Este juego divino en Vía Confort solo por 4.590 pesos. O este segundo juego con mesa y 6 sillas de caño. Llévalo hoy mismo por solo 2.990 pesos. Aprovechá los últimos días. Oportunidades en Vía Confort únicas, ¿eh? Llama ya al Fono Vía 2507-3883. Acuérdense que tienen envíos a todo el país. Bien, entonces estamos retomando. Una cosa es poder debatir la herramienta en sí misma, ¿no? El Fondes como instrumento, efectivamente, de empuje. Y otro es el análisis de la gestión que tuvo el Fondes, de cuáles fueron los destinos de las empresas adjudicatarias de esos beneficios, si cerró o no en la designación. Y por allí aparece, sí, la pregunta que yo dejaba planteada en el bloque anterior. ¿Cuál es el objetivo final? ¿De verdad es el movimiento de una economía social o de contención social? El objetivo, supongo, está escrito en el programa de la fuerza política que conduce el actual gobierno, ¿no? En el cual habla de un capítulo de economía social y solidaria. Sí, pero hablar, sí. Y para eso hay que generar políticas públicas, algunas se han generado, y hay que apoyar, no es solo un problema del Fondo de Desarrollo ni del INACOP, esas políticas públicas. Es parte de todo un poder ejecutivo, de toda una postura, de toda una política que genere, que permita generar las condiciones de una economía social y solidaria. En este caso, los trabajadores asumen de alguna manera, o los colectivos, formando cooperativas, distintos emprendimientos autogestionados, asumen, digamos, la producción, el trabajo, el generar trabajo, el capacitarse, el adquirir asistencia técnica para desarrollarse. Pero no es solo un problema de dinero esto, no es solo con dinero se resuelve. Hay que tener una política muy firme y en eso, y ahí venimos un poquito al presente, estamos tratando actualmente de acompañar más de cerca los emprendimientos. Se ha puesto, digamos, una unidad técnica con compañeros y compañeras que están trabajando sobre el emprendimiento, sobre sus problemas. Inclusive para recuperar, los dineros. Los trabajadores no están diciendo que no van a pagar lo que deben. 50 millones fue lo que se atribuyó, ¿no? Desde el 2012, lo que se asignó. Un porcentaje del 71,5% de los 60 y pico de millones. Creo que era un total de... Sí, te pasé el informe allá. Sí, de 62 millones, cuando un poquito más, que era lo aprobado, ¿no? Lo desembolsado, bueno, llega a 50. ¿Qué se considera perdido de esos 50? No, para nosotros, repito, la política es recuperar y ayudar. Primero, ayudar a que los emprendimientos no se caigan. Porque cuando un emprendimiento se cae, se pierde trabajo, se pierde producción nacional, se pierden oficios. Entonces, lo primero que hay que hacer es asistir para tratar de que no se caigan si tiene problemas. Porque hay otros que no tienen problemas, que también fueron financiados por el Fondo de Desarrollo y ahora los vamos a mencionar, porque si no sería muy injusto. Sí, sí. No, estamos de acuerdo. Bueno, pero entonces, hay problemas que son que no tienen solución porque, por ejemplo, son oficios que ya no se usan, pensando en extremos, ¿no? Entonces, ¿hay muros inquebrantables o no? ¿O pensado todo desde tu lugar o desde el lugar de una economía al servicio del lucro y de la, digamos, el lucro continuo y la reposición de capital. Ese es el sistema como funciona. La economía social y solidaria tiene, en eso que tú decías, ¿cuál es el objetivo? Creo que decías, ¿cuál es? Bueno, tiene otros objetivos que pasa por una sensibilidad que el sistema capitalista no tiene. Si no los bancos europeos, no hubieran desembolsado billones de dólares para salvar a los propios bancos, mientras continentes enteros pasan hambruna y quienes pagan, las mujeres y los niños son los que pagan, 8 de marzo, son los que pagan principalmente esta cuestión. Bien, pero la pregunta en concreto es si es falta de sensibilidad del sistema capitalista, que nadie va a discutir que la tiene, definitivamente la tiene, por eso se trata de humanizar siempre el sistema,
una cosa es la falta de sensibilidad, pero otra es una realidad que golpea y que golpea en la cara y que remite a nuevas tecnologías, a un nuevo escenario del mercado laboral. Exacto. Entonces, bueno, ahí va la pregunta. Bueno, ¿Hay pero oficios ahí, que no se van a poder sostener? ahí es donde entran las políticas públicas. Ahí es donde pensamos en la ANI, ahí es donde pensamos en el LATU, ahí es donde pensamos en el INLACAL, ahí es donde pensamos en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, en colonización, ¿no? En otras instituciones que trascienden al Fondo para el Desarrollo y al INACOP para generar economía social y solidaria en mejores condiciones. Adquirir tecnología. Y te voy a mencionar 2 casos. Se producen en el Uruguay, no sé cuántas empresas capitalistas producen máquinas, pero te voy a dar 2 ejemplos, les voy a dar a todos y a los televidentes 2 ejemplos de tecnología nacional con mano de obra nacional. La fábrica de transformadores, ¿ah? Que sí vendió para Venezuela y tuvo problemas, pero también le vende a UTE. ¿Ah? Y una fábrica que produce máquinas para el envasado al vacío de lácteos, embolsa lácteos o leche en concreto en bolsa. Bueno, Parmalat, que se fue y dejó tirados a los trabajadores acá, sin embargo, esta cooperativa que es Cotraide, que está en el PTI, le acaba de vender hace algunos meses una de estas máquinas a Parmalat en Paraguay, la exportó y con fondos del Fondes, el cual está devolviendo hoy porque hizo la transacción. ¿Usted Con cree esto lo que que tiene que decir Arasur y FUNSA y Envidrio... No, FUNSA está trabajando, perdóname. Cruces, FUNSA está trabajando, está cobrando y está pagando su crédito. No, pero la pregunta es otra, No, porque hay que aclarar, no se puede, Victoria, tirar así nomás. La pregunta, no sabe qué le voy a preguntar, no se ponga a la defensiva. Nombrás a FUNSA, FUNSA pidió $6 millones y ya pagó el 50%. ¿Pero qué sabe lo que le voy a preguntar? Dale. No la estoy metiendo en una bolsa para hablar de... no, la pregunta es si son ejemplos con mayor grado de dificultad, mayores obstáculos y demás, que de alguna manera le han hecho un marketing por demás negativo al Fondes, ¿no? Si no son cruces, en definitiva. Porque así como están esas grandes, debe haber, y usted las empezaba a nombrar, microemprendimientos pequeños, ¿no? Donde ahí sí aparecen los éxitos. Esa era la pregunta. Sí, sí, sin duda. Pero también creo que, lo decía el señor también, hay un desprestigio para que, obviamente, la economía social y solidaria quede estancado en la marginalidad como históricamente ha hecho el sistema, ¿verdad? Para que quede, ¿no? Que no haya grandes emprendimientos ni que cuando se le arrincona, y si no, fijemos el tema de estos días sobre el sistema financiero, lo que ha ocurrido, veremos que cuando empieza a ganar espacio la economía social y solidaria en determinados sectores, el capitalismo golpea. Y los medios de prensa a veces colaboran con eso. Y te voy a dar un ejemplo más. Cuando el Estado compra alimentos, ¿verdad? Habría que ver si cuando dice que un producto se lo vende al Estado 100 pesos y aparece una cooperativa, un emprendimiento que por sus costos, que obviamente son mucho más en cuenta, que no tiene una política de explotación ¿no? acérrima y voraz, entonces vende a 50. ¿Y por qué es que esa empresa va al precio de 50 para venderla al Estado? ¿Qué pasó en todos estos años? ¿Le financiamos la góndola a estas empresas? Habría que preguntárselo a la unidad de compras del Estado. Bien. ¿Qué piensa y si ha hecho alguna investigación sobre eso? Hasta acá, reflexiones del panel u opiniones. Yo creo que más allá de los rótulos que se le pongan a las empresas, ninguna empresa sobrevive si no satisface, digamos, la demanda de sus clientes a un precio competitivo y con buena calidad. O sea, no hay ninguna empresa, no existe que si por el más rótulo que se le ponga diferente, social, de mercado, capitalista, socialista, comunista, con lo que sea, si una empresa no produce un bien a un precio competitivo y de calidad, no va a funcionar. Y que sea Pero no necesario. va a funcionar no por la insensibilidad de nadie, no va a funcionar porque es así como la realidad es esa. Y si no funciona esa empresa, van a perderse los puestos de trabajo. La gente va a ver insatisfecha la demanda que tiene y se va a crear otra empresa que va a satisfacer al precio adecuado y con la calidad que requiere el mercado esa producción. Fuera de todo eso, lo demás es poesía, es literatura, es discurso, una retórica llena de
palabras que no quieren decir nada. La realidad es que si una empresa no produce a satisfacción del cliente, no tiene futuro, punto. No acepto es que se diga que la prensa es la que está en contra de los trabajadores porque está criticando al Fondes. Acá no estamos criticando a los trabajadores. Creo que no ha sido el espíritu de la mayoría de las informaciones que se divulgaron respecto a esto. Lo que estamos haciendo es decir, bueno, la herramienta. ¿Cómo se usó la herramienta? Yo creo que la herramienta es muy buena. Si se hubiese usado tan bien, no entiendo por qué el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando asume, hace una nueva ley para reformular el funcionamiento del Fondes, porque antes se otorgaban préstamos donde la propia comisión técnica decía no le des el dinero porque esto no va a funcionar. Y se otorgaban igual. Tuvo que modificarse eso en cuanto al seguimiento técnico, porque además se daba dinero y no se seguían los proyectos, y además se dio mucho dinero a pocas empresas. Ahora se tuvo que topear cuánto se puede prestar para que más empresas puedan acceder a esto, que yo creo que es una estupenda herramienta. Bien. Pero hay que tener autocrítica, porque cuando decíamos que el Banco República prestaba a los empresarios aquellos famosos incobrables, que se sabía que eran por cuestiones políticas esos préstamos, también tenemos que ver que hay otras herramientas que pasaron a sustituir eso y prestamos a algunos sabiendo que no íbamos a cobrar. Hay declaraciones recientes de los juzgados que tienen que ver con autoridades del Fondes anterior que dicen, bueno, hicimos la cuenta, mandarlos a seguro de desempleo nos costaba tanto, entonces le dimos el dinero para que tuvieran este emprendimiento sabiendo que iba a fracasar. Y también creo que no se puede jugar con las expectativas de los trabajadores. Nadie quiere fundar una cooperativa para después fracasar. Bien, sobre esto que dice Verónica, que de alguna manera le replica, ¿no? Cuando usted hace referencia a los medios. ¿Qué tiene para decir? No hay, digamos, de fondo no veo, no encuentro mayores diferencias. Por supuesto que cuando nosotros decimos que hoy estamos recomponiendo otras políticas, viendo de qué forma mejoramos las condiciones para recuperar el trabajo perdido o redimensionar, ¿no? Lo que pasó en Paysandú con la cooperativa textil Cotrapay es redimensionar de alguna manera, después de caída la cooperativa, se redimensiona. Otro problema es si en el Uruguay deben existir textiles o no, que esa es otra discusión. Pero tiene que ver a la hora de los apoyos para las empresas capitalistas y también para la economía social y solidaria. ¿Cuál es la industria que debemos? Pero esa es otra discusión. Obviamente, digamos, la competencia internacional golpea determinados sectores, obviamente que la economía social y solidaria también lo va a sufrir, lo sufrirá más o menos. Pero en ese sentido, lo que nosotros adquirimos, heredamos, digamos, de alguna manera en esta etapa con la ley 19.337, fue tratar de que los emprendimientos que habían sido, digamos, asistidos por el Fondo para el Desarrollo, no solo con fondos de financiamiento, sino con asistencia técnica, capacitación, etcétera, pudieran empezar, los que no devolvieron todavía, pudieran ponerse a trabajar y devolver su dinero. Bien. No está comprobado, hay algunas cosas que sí me gustaría dejar sentado. No tengo, ni nadie planteó en el directorio, ni en la mesa de autogestión de la central, ni en ningún lado, de que los dineros usados se desviaron para otra cosa. No, eso nadie lo está diciendo. No, por eso. No, digo, pero estaría bueno que el televidente sepa, cuando se dicen algunas cosas, de que los dineros... se montó la fábrica, se compraron los productos, las materias primas, se instalaron las máquinas, etc. Quizás alguien pueda pensar por esto que se decía de lo judicial que hay cosas distintas. No nos metemos en eso, va por otros carriles, no es nuestra competencia. La ley viene, digamos, a otro punto de la política pública que nosotros promovimos desde la central, junto con la ANER, y con la Federación de Cooperativas de Producción y la Confederación de Cooperativismo, promovimos que hubiera una ley. Y esa ley hoy está instalada. Sí es cierto, con distintas características a las que tenía el Fondo de Desarrollo anteriores. Con una cuestión buena, que también era reivindicada, que estuvieran los actores sociales participación en su directorio. En este caso, la Central de Trabajadores, las empresas recuperadas y todo lo que es el conglomerado cooperativo. Bien. Alfredo, ¿tú crees que, porque lo decías de alguna manera al principio, ¿crees que hay quienes puedan al día de hoy discutir
o estar en desacuerdo con la existencia del Fondes como herramienta? Y sí, yo creo que hay, porque es una amenaza también para mucha gente. ¿Es una? Es una amenaza. Si hay economía solidaria, si hay cooperativas que funcionan bien organizadas, para eso precisan conocimiento, apoyo, mercado y financiación. Es decir, si empiezan a funcionar bien, hay muchos intereses privados que se van a sentir amenazados. Es decir, Uruguay, paradójicamente, tenemos un montón de cooperativas de todo tipo, pero las cooperativas de consumo acá no han llegado al nivel que hay en otros países, ¿no? Donde el cual, por ejemplo, los supermercados son cooperativos, ¿no? Y con costos mucho más baratos, etcétera, etcétera, que lo que puede ser los supermercados comerciales. Y eso, si se hace un emprendimiento de esas características, hay muchos que no van a estar de acuerdo porque les tocan sus intereses. Evidentemente, en la economía, las cooperativas pueden atacar intereses comerciales privados y van a reaccionar. ¿Estás de acuerdo con la herramienta? El fondo es ¿qué es? Es un fondo financiero. En los hechos funciona como un banco. Lo que pasa es que ¿por qué van al fondo? Porque si van a un banco privado, que es el negocio de los bancos, es prestar plata, estas empresas no tienen un patrimonio para respaldar ese crédito que se solicita. Es por eso que se crea. Si fueran empresas viables, si fueran empresas que tienen asegurado un porvenir, bueno, seguramente encontrarían una financiación en el sector bancario tradicional, porque el negocio de los bancos, ¿cuál es? Es prestar plata, cobrar un interés y después recuperar el capital. Si existe el Fondes, es porque se aparta de esos criterios. Como dice Alfredo, estas empresas que no tienen solidez como para funcionar en el mercado, necesitan oxígeno del Estado. Esto es el Fondes. Es plata pública que se le pone a algunas empresas a ver qué pasa si pueden levantar cabeza. Y la mayoría no levanta cabeza. Yo creo que es un círculo vicioso, ¿no? Porque el viejo Damiani, el padre del actual presidente de Peñarol, decía: lo importante no es tener plata, sino tener crédito, ¿tá? Y quienes tienen crédito son aquellos que ya tienen dinero. Entonces es un círculo vicioso. Entonces el que no tiene dinero no lo va a tener nunca, ¿no? Hace muchos años mi padre, pero muchos años, mi padre quería fabricar zapatos. Entonces fue al Banco República con los papelitos a ver si le daban plata para una máquina paradora. Y el gerente, después de dar muchas vueltas, le dijo: ¿sabes una cosa? No te puedo dar la plata. Y ¿sabes una cosa? Banco República, ¿no? Si acá viniera un estanciero y me pidiera $100.000, yo sé que no me los va a pagar, pero se los tengo que dar igual. Pero a vos no te los puedo dar. Entonces el Fondes para mí es una herramienta fundamental para justamente las cooperativas, para los trabajadores organizados y para buscarle la vuelta, ¿tá? Para intentar guardar ese trabajo que se está perdiendo, ¿tá? Porque si seguimos la lógica del mercado nos comprime, nos destruye. Justamente, yo decía plusvalía antes. Obviamente que lo que decía Carlos de los precios inflados, ¿tá? Tiene que ver con esa plusvalía, que es la diferencia entre lo que gana el trabajador y lo que vale el producto. Y si tenemos, de alguna manera, cooperativas, esa plusvalía va a bajar y por lo tanto los productos van a bajar. Nunca lo vemos de esa manera. Pero sí, pagarle a Fripur está bien. Nadie habla de, le pagamos a Fripur millones y millones de dólares a través del Banco República. Se fundió y ¿qué? Desde tribuna, breve, así pueden hablar todos, por favor. Sí, con respecto al tema del capitalismo, me parece que es imposible humanizarlo. Y cuando se habla tanto de frenar el capitalismo, de economía social, me parece que caemos en el problema que tiene siempre este gobierno, que nos quedamos con los grandes nombres, con las grandes frases, y en los hechos termina siendo siempre lo mismo, porque los que están exonerados de muchísimos millones de dólares terminan siendo las empresas grandes. Y tenemos que estar también contextualizarlo en esta desindustrialización y desnacionalización del proceso de la industria en el Uruguay. Y el gobierno lo que ha hecho hasta ahora, bueno, si quiere realmente frenar, llegar a la economía social, frenar de alguna manera y ayudar a estos trabajadores, lo que tiene que hacer entonces es subsidiarlos, controlar ayudarlos a colocar su mercadería y también, por supuesto, respaldar a esos trabajadores. Cosa que hasta ahora no lo ha hecho. Le ha dado plata y nada más. No controla más nada. A ver, Álvaro. Yo al Fondés le cambiaría una letra y le pondría el Fundís. De los 50 millones de dólares que tú decías, Victoria, hace un rato, 30 ya, casi 30 ya desaparecieron y no se pueden controlar. Esto del fondo es la creación de una herramienta de la que yo defino una perla más en la legalización de la corrupción, donde se gasta como si la plata no fuera absolutamente de nadie y volcado pura y exclusivamente a la compra de votos. Fede. No, yo fui primero a decir que mi padre fue trabajador de FUNSA, estuvo 4 meses trabajando de forma voluntaria. O así hay muchos trabajadores que han recuperado empresas, pero lamentablemente otra vez el círculo vicioso pasa por los líderes de quien encabezan estas empresas recuperadas. No estoy metiendo a todos los trabajadores, lo digo para que no me metan en un calabozo después, como dijo el presidente, el abogado del PCNT hace unos días atrás por mis opiniones. Pero lo que quiero decir
y esto sí me parece que hay que dejarlo en claro, es que estas personas que están recuperando la empresa, los líderes, las cabezas, que hablan tanto en contra del capitalismo, pues vamos a mostrar, muchachos, cómo viven, ¿no? Algunos dirigentes sindicales o líderes de estos grupos, que es muy noble, pero dejémonos hablar del capitalismo, porque acá ninguno tiene Nokia 1100, todos tienen iPhone para arriba. Jimena, y hacemos una Yo en pausa. términos generales siempre he sido apoyo bastante lo que es la economía social de mercado, particularmente como vista desde el entorno macroeconómico. La economía social solidaria es una arista, pero igualmente creo que fallamos rotundamente siempre en anclarlos en una discusión que está bastante vetusta, que es la industrialización cuando estamos en la revolución digital. Entonces, cuando yo te escuchaba algo de recuperar los empleos, yo particularmente soy abogada de cooperativas de servicios más que nada. Entonces, me cuesta un montón ver a veces cómo los cooperativistas tratan de reconvertirse en un empleo que ya no es que su fuente laboral se haya agotado por el mal manejo económico o per se por el capitalismo, sino porque ya hemos pasado una etapa nueva, que es la revolución digital, y tenemos que acompañar a los trabajadores, sea de la forma que sea por emprendimientos de empresarios y sea por la parte de cooperativista, a la revolución digital y a la creación de nuevos empleos y nuevos puestos de trabajo. Tenemos que hacer una pausa para la próxima. ¿Debería tener igualmente algún tipo de límite la ayuda? Ya venimos.